Ahí está, pastor, listo. Bien, bienvenidos al estudio del Evangelio para el 13º domingo después de Pentecostés en el leccionario trienal ciclo C. Hoy corresponde la lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículos 25 hasta el 35. Lucas 14, 25 al 35. Antes de iniciar con la traducción y el análisis del texto, vamos a tener un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh misericordioso Señor, tú no escatimaste ni a tu único Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Concédenos valor y fortaleza para que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar a comenzar directamente por la traducción del texto. No es un texto demasiado largo, pero tampoco demasiado corto ni demasiado sencillo tampoco. Así que vamos directamente a, a la tarea de la traducción misma o al texto mismo. Nos toca este domingo entonces en la última parte del capítulo 14, eh, el texto que le sigue a toda la larga sección que hemos considerado anteriormente sobre lo que Arthur Schacht llama eh, eh, etiquetas de banquete y del banquete escatológico especialmente, con algunas otras enseñanzas o algunos otros mensajes de Cristo que vienen después de toda esta parte eh, eh, que gira en torno al tema del banquete y antes de las grandes parábolas que vamos a encontrar en capítulo 15, especialmente 16 y 17. Eh, el capítulo 15 es casi el corazón del Evangelio, el corazón de esta gran sección y de esta o de esta sección en la que nos encontramos la segunda nota, después de la segunda nota o entre segunda y tercera nota de camino en la estructuración que hace Arthur Schacht de nuestro Evangelio. Recordamos, Lucas tiene toda esta larga sección 9 hasta el 19, Jesús en camino, y ese Jesús en camino, tantos capítulos, 10 capítulos en total, está estructurado en tres grandes bloques. Uno de ellos, el segundo bloque, es en el que nos encontramos y, como decía recién, estamos justo en el último texto antes de llegar al corazón del segundo bloque de Jesús en camino, al corazón de la gran sección de Jesús en el camino 9 al 19, el corazón es capítulo 15, y de hecho todo el Evangelio tiene casi su centro y su corazón en el capítulo 15 con estas preciosas parábolas que enfatizan el tema de la misericordia o del corazón misericordioso con el que el Padre nos acerca a los perdidos, nos trae y recupera a los perdidos. No vamos a llegar así todavía, este domingo nos toca el capítulo previo, que definitivamente corta con el tema de banquete que había sido importante hasta ahora en el capítulo y se proyecta o pone la mirada hacia Jerusalén nuevamente. Esto lo suele hacer el evangelista durante toda esta sección, Lucas 9 hasta el 19, recordándonos y manteniéndonos despiertos en cuanto a que vamos junto con Jesús hacia Jerusalén y hacia la cruz y resurrección suya, eh, e introduciendo, como decíamos recién, toda una larga sección de parábolas. Nuestro texto va a tener o contiene, de hecho, tres parábolas, como lo vamos a ver. Vamos a la traducción. Sine poreuonto de auto poloi, aquí el sujeto del verbo en plural sin poreuomai, ir junto con o hacer camino junto con, el sujeto de la acción es el poloi, nominativo plural, las muchas multitudes
iban o estaban haciendo camino junto con él. El imperfecto denota esta acción continuada, así que tenemos una gran multitud que venía haciendo camino hacia Jerusalén, obviamente, ¿no es cierto? Kaistrafeis eipen prosautus, y el verbo principal es aoristo de lego eipen, pero tenemos antes un participio que nos indica cuándo sucede esto, el participio del verbo strefo, darse vuelta, y al darse vuelta o dándose vuelta les dijo a ellos, eitis ergetai prosme, si alguien viene hacia mí o viene a mí, obviamente en un sentido físico, como el que estaba sucediendo así, caminaban junto con, literalmente, pero también en un sentido figurado referente al acercarse a él como discípulos o como supuestos discípulos. Así que si alguien viene a mí, caiu misei, y no miseo, el verbo miseo es despreciar u odiar en realidad, un verbo realmente fuerte en el significado y en la connotación de lo que va a estar diciendo Jesús aquí. Así que si alguien viene a mí y no odia ton patera geautuca y tenmetera a su padre, a su propio padre y a su madre, o a su propio padre y madre, kaitenguinaika kaitatecna, y a la esposa y a los hijos, kaitus adelfus, kaitas adelfas, y a los hermanos y a las hermanas, etite kai, esto funciona como una estructura unificada del etite kai. Eti es normalmente es un adverbio de tiempo hasta cierto tiempo, pero en este caso es un uso no temporal, el uso del eti, para referirse a algo que se añade, e inclusive tempsigen geautu, su propio alma, su propia alma o su propia vida. Recordamos que el término psige en griego puede significar alma cuando se la contrasta o se pone en cierto contraste con el cuerpo o el espíritu, depende la cantidad de facetas desde las que se describe al humano, o simplemente puede referirse a la vida entera. En realidad, nunca el término psige como una categoría para describir al humano se refiere a un pedazo, a una porción, como si fuera un tercio o la mitad o un cuarto del humano, sino que se refiere al humano como ser viviente o como ser vivo creado por Dios. En este caso, la mejor traducción sería más que el alma, sería la vida, ¿no? E inclusive su propia vida. Así que si alguien viene a mí y no desprecia o no odia estas 4 categorías que tenemos en pantalla, udinatai einai mu macetes, no puede ser discípulo mío. Versículo 27. Nos presenta una estructura similar, aunque no idéntica, pero similar sí. Noten que tenemos el mismo encabezado. Allí tuvimos la estructura condicional eitis. Aquí no tenemos una estructura condicional, pero sí el pronombre relativo hostis, el que sea que bastatseiton stauron geautu, no carga. Bastatzo es cargar sobre el cuerpo de uno un peso o algo con peso. No utiliza Lucas aquí el mismo término lambano, recibir o tomar, que Mateo sí lo utiliza en el texto paralelo, sino que utiliza este otro término bastatzo, que tiene la connotación no tanto de la receptividad, sino de la carga, del peso. Así que el que sea que no cargue o que no carga tonstauron autu su cruz, kai ergetai o piso mu, y viene detrás de mí, udinatai einai mu
macetes, no puede ser discípulo mío. Como decíamos recién, noten el paralelismo de estructuras y la repetición de no frases todas idénticas, sino casi todas con variación, aunque sí esta última categórica, palabra por palabra siendo idéntica. No puede ser discípulo mío. El venir hacia Jesús y el ir detrás de él como decíamos recién, no solamente y no tanto como referente a al movimiento físico, sino especialmente a la pretensión de ser discípulo, así como las muchas multitudes evidentemente lo estaban haciendo, con esa pretensión de ir junto con Jesús hacia Jerusalén en la búsqueda de a ver qué es lo que este Mesías iba a hacer al tomar el poder, ¿no es cierto? Dos grandes cláusulas que pone Jesús aquí uno podría decir, de exclusión, porque no está poniendo las condiciones más solamente para ser discípulo suyo, sino las condiciones bajo las cuales uno no puede ser su discípulo. Aquí tenemos dos entonces, uno en el versículo 26, otro en el versículo 27, con estructuras muy similares y que cierran con esta última frase categórica. ¿Cuáles son esas condiciones entonces que él pone? Las del versículo 26 son o es esta condición realmente escandalosa, la del odio o desprecio de todo aquello que uno en realidad, por naturaleza, por instinto, pero también por mandato divino creacional, ha de amar al padre y a la madre, a la esposa y a los hijos, a los hermanos. Los textos referidos aquí en pantalla no los vamos a leer, pero tal vez ustedes pueden reconocerlos a simple vista o los pueden buscar en otro momento o pausar el video para buscarlos. Son mandatos explícitos de parte de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en el mismo Evangelio de Lucas, en el que todos estos a los cuales Jesús manda a odiar, en realidad esos textos están mandando a amarlos a todos estos. Es mandato divino que Jesús parece aquí estar como eh, cuestionando o poniendo patas para arriba en realidad. El lenguaje de amor-odio no es en realidad un lenguaje aquí utilizado en términos de psicología, aunque nos suene al lenguaje de un psicólogo en realidad, ¿no es cierto? Sí, el lenguaje de la psicología. Jesús no habla en términos psicológicos de sentir afecto o sentir bronca o tener apego sentimental y tener resentimiento hacia alguien, sino que es un lenguaje tomado en realidad del Antiguo Testamento, tiene toda la marca de hebraísmo por detrás. El contraste entre el verbo agapao, amar, y el verbo miseo, despreciar, menospreciar o odiar, aborrecer en la traducción del Septuaginta de Reina Valera de Lucas, eh, amar, odiar o amar, despreciar, amar, aborrecer, es un lenguaje eh, al menos que tiene su registro en el Antiguo Testamento y que evidentemente Jesús toma de la forma de hablar en el Antiguo Testamento. Génesis 29 es un caso ejemplar. Habla de Jacob en la relación con sus dos esposas. Y se llegó también a Raquel y la amó, noten el verbo agapao, también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, noten el verbo miseo, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lucas 16 es el mismo evangelista hablando aquí, dentro de 2 capítulos, en los mismos términos. Este texto es realmente iluminador para la comprensión de nuestro texto en el versículo 26.
Lucas 16 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Allí en el primer por qué, en la primera frase de causa, utiliza justamente nuestro verbo miseo, en el contraste con el verbo agapao, en la misma línea del lenguaje del Antiguo Testamento, que es la línea en la que uno ha de entender este pedido de parte de Jesús o esta condición de parte de Jesús de aborrecer u odiar a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y al propio alma. Eh, el pedido de desprecio, de miseo, ha de ser puesto en el contexto de este contraste entre el agapao y miseo como lenguaje propio de la relación del humano con Dios. Amar está directamente ligado aquí en Lucas 16, explícitamente, y aquí en forma implícita. El amar está ligado con la adoración y la estima propia que le corresponde solamente a Dios. A todo lo otro le corresponde el no amar, es decir, el miseo en el lenguaje con marcas de hebraísmo como el que está utilizando Jesús aquí. Lutero tiene un comentario que me parece puede ser útil para la comprensión de esta frase o de este pedido tan como escandaloso de parte del Señor. La primera tabla de la ley, los 3 primeros mandamientos, incluye la obediencia a los padres, la hermandad y el amor. La segunda tabla cede y se vuelve nada cuando se superpone con la primera. Combinar el amor por el hermano o el padre con el insulto a Dios, eso es odiar a Dios. Si alguno viene detrás de mí, dice Cristo, y no odia a su padre y madre, esposo e hijos, hermanos y hermanas, sí, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí Dios anula la ley. Consecuentemente, no estoy obligado a obedecer la segunda tabla, pero allí donde no hay conflicto entre la primera y la segunda tabla, la ley y su obediencia se mantienen en vigencia. Lutero interpreta entonces aquí en nuestro texto una situación de conflicto entre lo que se ordena en la segunda tabla y con lo que se ordena en la primera tabla, es decir, la invasión de terreno de nuestra fidelidad y pactos con padre, madre, con todas las relaciones que nos hacen como personas aquí en el mundo, la relación de fidelidad a ellos, así cuando esa relación de amor, fidelidad y cuidado por ellos, o de honra por ellos, invade el terreno de la primera tabla de la ley, es decir, invade el terreno de la latría, de la adoración a Dios o de la relación que como humanos hemos de tener con Dios en obediencia, en honra suprema a Él, entonces la segunda tabla queda eliminada o aplastada. Es esta la situación que Lutero prevé o considera, presupone, en el mandato tan extremo de parte del Señor. Una situación de superposición de dos dioses. El Dios verdadero frente a los dioses falsos que toman el lugar de este como Dios. En ese caso, no corresponde amar a uno y al otro, sino corresponde amar al verdadero Dios y odiar en el lenguaje hebraístico o en el lenguaje de Antiguo Testamento que utiliza Jesús aquí, menospreciar a todos los otros que no son Dios para nosotros, ubicándolos en ese lugar
de no dioses, ¿no es cierto? Mateo resuelve el problema de una forma quizá más sencilla, podríamos decirlo. Eh, eh, Evitando el lenguaje o una traducción literal del hebreo de odiar, eh, evitando este pedido de odiar a todos estos y poniendo un comparativo de amar. Jofilón patera emetera hiper eme ucestin muaxios. El que ama al padre o a madre, a padre o madre por encima de mí o por encima mío, no es digno de mí. La traducción entonces de Mateo obviamente válida, resuelve o nos ubica mejor en el sentido de, o sí, ubica mejor el, o ubica, mejor dicho, las dos relaciones en términos de amor, pero ubica la jerarquía que ha de haber entre uno y el otro. Sea como sea, no significan cosas diferentes lo que Mateo pone y lo que Lucas pone, pero sí, obviamente, el lenguaje de Lucas expone la radicalidad de la demanda del Señor Jesús en términos de latría o de adoración. Solamente Él es Dios y solamente a Él le pertenece nuestro amor. Al resto no le pertenece nuestro amor. En estos términos está hablando el Señor. El versículo 27, ya lo habíamos traducido, nos presentaba entonces esta segunda condición de exclusión del discipulado. Los que no pueden ser sus discípulos son aquellos que no están dispuestos a bastatsein, a cargar ton stauron geautu, a cargar su propia cruz. Lucas ya nos presentó un planteo correspondiente. Tenemos en el capítulo 9 este mismo llamado a si alguno quiere venir en pos de mí, noten el mismo lenguaje, el ergetai o el ergestai o piso mu, como en nuestro texto, niéguese a sí mismo, tome su cruz, arato tonstauron autú, cada día y sígame. Noten el cambio de verbo aquí también. No usa ni lambano, como habíamos dicho en Mateo, ni bastazzo, como lo hace aquí en nuestro texto, sino eh, airo. Airo es tomar, agarrar o levantar. El verbo nuestro entonces tiene esta otra connotación más de peso o de poner sobre la espalda el peso entero de la cruz. Plutarco, un autor pagano griego, describe la misma situación de la carga, o del llevar la cruz, indicando que representaba en el mundo greco-romano este gesto de llevar la cruz. Dice Plutarco, todo condenado a muerte lleva su cruz sobre la espalda. Citándolo a Plutarco, Arthur Shasta en su comentario entonces dice, el mandato a llevar la cruz es una sentencia de muerte a la vieja forma de vida. Lo que está pronunciando Jesús aquí entonces, perdón, me asustó el aviso en mi computadora. Lo que está pronunciando Jesús aquí entonces es claramente entonces esta sentencia de muerte eh, sobre mi viejo hombre, sobre mi forma natural de vivir y de relacionarme con el mundo y con los míos y conmigo mismo. Tomar la cruz es asumir la condena o asumir la sentencia de muerte que pesa sobre el crucificado. Y es esto lo que Jesús está poniéndole delante de los ojos a quienes lo siguen en forma multitudinaria y evidentemente con mucho entusiasmo. La segunda condición de exclusión es el no poder ser discípulo suyo a menos que se esté dispuesto a cargar la cruz junto con él.
En, para nosotros, este lenguaje obviamente tiene casi solamente un sentido espiritualizado de sufrir junto con Cristo, aceptar las cruces, entre comillas. Para los primeros oyentes, la cruz, tomar la cruz o ser crucificado juntamente con, era primero y principal un evento literal o una frase de interpretación literal. Estar dispuesto a ser ejecutado en la máquina de tortura que el Imperio Romano utilizaba para los peores delincuentes. Y Jesús está pidiendo o poniendo esta condición extremísima como la que nos dice en el versículo 27. Avanzamos con la traducción, versículos 28 y 28 al 30. Tis garex himon, pues ¿quién de ustedes, noten que tenemos todo esto, es una pregunta, el punto y coma al final es signo de pregunta en griego, y tenemos la introducción, una introducción característica en Lucas para parábolas o para imágenes metafóricas con las que confronta al auditorio e interpela al auditorio para que el auditorio tenga una respuesta. Generalmente la pregunta es retórica, como es este el caso, es decir, una pregunta con respuesta obvia, pero que por más obvia que sea, tengo que asumirla a esa respuesta y el pedido entonces de quien interpela de esta forma es a asumir las consecuencias de esa respuesta obvia. Tis garex himon, ¿quién pues de entre ustedes telon pirgon oikodomesai, queriendo construir, oikodomeo significa construir, esto es infinitivo aoristo, queriendo construir un pirgon. Pirgon es, o pirgos es una torre, y según especialmente el diccionario de Kittel, indica que puede referirse o se utiliza el término pirgos a tres clases de cosas o tres clases de edificios. Uno es una torre para habitar como una casa. Otra de las posibilidades es el de la torre, una torre que muchas veces se construía en el medio de una plantación, de una gran plantación, para poder vigilarla, no sea cosa que entren ladrones y roben del fruto o que los animales dañen el plantío también. Así que quien tenía una gran plantación normalmente ponía una torre así para vigilarla o cuidar a la viña o a la plantación. Y el término también se utiliza en una con una tercera referencia eh, a la torre de vigilancia en una muralla de una ciudad. Es una torre militar para poder vigilar o controlar o cuidar a la ciudad. Eh, no sabemos exactamente cuál es la imagen que está poniendo Jesús aquí. Muy probablemente se trata de la primera o la segunda más que de la torre militar, aunque personalmente creo que no está descartado ni importa en última instancia esto. Quizá las dos primeras son más posibles porque se trata de un emprendimiento individual o personal o familiar, digámoslo así, aunque como digo, da lo mismo en última instancia cuál es la referencia. Es una torre eh, eh, que ahora llamativamente sí, es el mismo lenguaje, el mismo término que se utiliza en Génesis 11, perdón, en en la descripción de la historia de la Torre de Babel en el texto griego del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Construyamos para nosotros mismos una ciudad y una pirgon, una torre, es lo que está planteando aquí, o el mismo cuadro que está planteando Jesús aquí en la parábola. Así que, perdón, tal vez lo interesante de la Torre de Babel es que, como vamos a ver ahora, son dos historias de construcción de torre
que terminan mal o que no logran ser completadas y que el efecto este de no poder completar la construcción es para vergüenza y condena del constructor intrépido o necio. Así que, ¿quién de entre ustedes, queriendo construir una torre, Ujipro Cacisas, acaso primero no se sienta, o sentándose primero, perdón, el participio cacizo aquí nos pone el marco en el que va a suceder el verbo principal psefizo, que viene al final del versículo 28. Así que sentándose primero, no psefitseiten dapanen, no calcula el costo, egei eis apartismon, si acaso tiene para completar la obra. Psefizo, el verbo psefizo viene del término psefos, y se refiere psefos a una pequeña piedrita que se utilizaba normalmente para hacer cálculos. Se utilizaban estas piedras para poder graficar el cálculo o distribuir las piedras y hacer este cálculo. De ahí viene el verbo psefizo, hacer cálculo, y en este caso lo que está planteando es quién no, antes de ponerse a construir esa torre, no se sienta a calcular el costo para saber si tiene con qué completarlo, ¿no? Apartismos es la completud o el cierre, el llevar a cabo una obra. Ginamepote, versículo 29, para que no sea cosa que, toda esta frase todos estos dos términos deberían funcionar juntos como esa frase, no sea cosa que, centos aututemelion, habiendo puesto, estos participios de títhemi, habiendo colocado las bases o la base para la edificación, caime isgiontos ectelesai, y no teniendo isgis es poder, fuerza física normalmente, pero en este caso probablemente se refiera a la potencia económica o la capacidad, y no pudiendo terminarla, ecteleo es llevarla a fin o terminar algo, infinitivo aoristo de ecteleo. Así que no sea cosa que, habiendo puesto la base y no pudiendo terminarla, pantes hoiteoruntes arxon taiauto empaitsein. Todos los que teoruntes, esto es participio activo de teoreo, los que ven o los que contemplan el cuadro de la obra mal lograda, todos los que contemplan empiecen Arjomai es aquí el futuro de Arjomai, empiecen a burlarse de él. En Paicho es burlarse o burlar a alguien. Y en versículo 30 nos dice qué es lo que, qué es lo que dicen con esta burla. Legontes diciendo, Legontes Joti diciendo, aquí tenemos discurso directo, Jutos ho anthropos erxato oikodomein, este hombre empezó a construir kai uk isgisen ectelesai, y no fue capaz de completarlo, no fue capaz de terminarlo. El cuadro es simple y es muy gráfico realmente y obvio, ¿no es cierto? La situación trágica que está describiendo aquí del constructor. Quiere construir, se larga a construir, pero para largar a construirse obviamente hace todo este cálculo para que no quede en vergüenza, como lo indica en la segunda parte de versículos 29 y 30. Este cuadro final de todos los testigos o todos viendo públicamente
el inicio sin poder completar de una obra, posiblemente tenga cierta relación con el escándalo que significaba para Israel, especialmente después del exilio, el no obtener la capacidad para completar la reconstrucción del templo y de la muralla. Textos tal vez que uno puede revisar para pensar en esto y explorar esta beta, son los que tenemos en pantalla, Nehemías y Jeremías, referentes a cómo el no, la obra no completa, la muralla destruida en parte y quemada en parte, eh, era realmente una afrenta, una vergüenza, y todas las naciones eh, visitaban el lugar para justamente rebajar a Israel como teniendo un Dios falso, básicamente. Así que es el avergonzarse del que tantas veces el salmista habla, la sensación a la que hace referencia Jesús aquí con esta primera parábola, y para la cual obviamente nadie se atrevería a largarse a hacer una obra, una construcción, sin hacer un cálculo previo, ¿no es cierto? El quedar en ridículo, el quedar en el escándalo final. Antes todavía, el tentos autute melion es el mismo lenguaje que Jesús ya utilizó en el Evangelio de Lucas para referirse a la parábola de las dos bases. El que sí construye, el que sí atiende a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús, es uno que pone la base como el de nuestra parábola aquí, aunque aquel es exitoso, digamos, o es uno exaltado como fiel, aquí este está siendo el cuadro obviamente repudiado o algo no deseado, ¿no es cierto? Y con lo que Jesús advierte a sus oyentes. Siguiente parábola en el texto, versículos 31 y 32, pone otra parábola Jesús, en nuestra expresión, o tis basileus, o que rey, por euomenos hetero basileis imbalein eis polemon, qué rey que está saliendo para enfrentarse en batalla con otro rey. Aquí tenemos esta expresión simbalo e ispolemon. Simbalo literalmente significa tirar juntos, arrojar algo juntos. El sentido normal de este verbo simbalo es conversar o discutir. Eh, y en este caso es explícito que se trata no tanto de ir a discutir con otro rey, sino que va a entrar en batalla, es Polemon. Eh, Así que, ¿qué rey que está saliendo para entrar en batalla con otro rey? Ujica cisas proton, perdón, sí, sentándose primero, no buleusetai, futuro de buleuomai, tomar un consenso o un consejo. Bulé es voluntad, pero también significa una consulta con los senadores o con el Senado, ¿no es cierto? No consultará sentándose primero si es capaz eidinatos estin en deca giliasin hipantesai, si es capaz de enfrentar. Hipantao, el verbo hipantao es salir al encuentro de alguien, y en este caso obviamente es enfrentarse con o medirse con otra persona, ¿no? Así que sentándose primero no va a tomar consejo o no va a considerar en consejo si él es capaz de enfrentar con 10.000 decagiliasin to meta eikosin giliadon ergómeno epautón, a aquel que viene, noten aquí las dos
palabras que terminan con omega y iota subscripta están funcionando juntas, artículo definido y el participio que funciona como un sustantivo, el que viene, y lo que tenemos en el medio, meta eikos sigiliadon, con 20.000, funciona casi como un adjetivo, ¿no es cierto? El que viene con 20.000 sobre el primer rey. Pasando en limpio la traducción, entonces, etis basileus, o qué rey que está saliendo para enfrentarse en batalla con otro rey, ¿acaso no, sentándose primero, no toma consejo, no tomará consejo para ver si es capaz de enfrentar al otro con 10.000, de enfrentar con 10.000 al que viene con 20.000 sobre él? Eidemege, toda esta expresión funciona también como una unidad, si no, o si él ve que no, eti autu porrontos, todavía él estando lejos, noten aquí toda esta estructura, se llama genitivo absoluto, es una estructura que indica también contexto para el verbo principal erotao que tenemos al final. Eti autu porrontos, todavía él estando de lejos, presbeian aposteilas, y enviando apostelo, y enviando a una embajada, presbeian, presbis en griego es anciano, o un senador, y presbeia es una embajada oficial. Así que si no, si él ve que no le da las fuerzas como para enfrentar a estos, todavía estando de lejos, o todavía estando lejos, y enviando una embajada, erotá ta proseirene, pide las cosas de la paz. Esto es, literalmente se traduce así la última frase, que tiene en realidad dos posibles traducciones, el erotá ta proseirene. Una es pedir los términos o las condiciones de paz, es decir, pedir una tregua y formalmente someterse en forma casi dramática en la hora de la batalla, o justo antes de la hora de la batalla, ¿no es cierto? La otra posibilidad es que esto se traduzca como pregunta por su salud, por la salud o por la paz, por el bienestar del otro rey. Es posible que sea esto, el Antiguo Testamento en griego utiliza la misma frase en varias ocasiones para un gesto que se tenía de sometimiento a un rey más poderoso. Era mandar una embajada para preguntar y asegurarse por el bienestar. Esa expresión era justamente una forma de mostrar sometimiento también. Quizá no tan dramática como la primera opción, que normalmente sucede en la hora misma de la batalla, pero en última instancia representa lo mismo, es el someterse no no habiendo pasado por la espada, sino someterse en buenos términos. Arthur Just señala que llamativamente esta misma expresión ta proseirenen es la que utiliza Jesús entrando a Jerusalén cuando exclama con dolor: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, ta proseirenen autú, lo que es para tu paz. Eh, Probablemente así Jesús se esté refiriendo a esta misma imagen, aquello que le da la paz. No fue conocido, Israel, Jerusalén no estaba conociendo al Señor que le traía paz realmente, pero tampoco se estaba sometiendo como vasallo a su verdadero Señor. Eh, Así que nuestro texto con toda este sentido puede ser útil para la comprensión de aquel otro, quizá, ¿no? Aquí es obvia la situación de guerra, de enfrentamiento entre dos reyes,
y la necesidad lógica que todo rey calcule antes de salir a la batalla, y si ve que esto no funciona, entonces toma las medidas necesarias de pedir los términos de paz o de expresar su sometimiento, su vasallaje sin ir a la espada, ¿no es cierto? Versículos 33 en adelante, jutos un, así pues, pasex himon josuk apotasetai. Todo el que de entre ustedes no se distancia, apotasomai es alejar o apartarse de, pasintois geautu hiparjusin, todas las pertenencias suyas, udinatayeinai mu macetes. Así que versículo 33 resuena, como podrán ver, o en realidad es la tercera condición de exclusión que Jesús está poniendo aquí para discipulado. Esa frase es idéntica a la que vimos al comienzo de nuestro texto, pero está abriendo ahora un tercer tema, que es el de la posesión de las pertenencias. Traduzco de vuelta entonces, así pues, todo el que de entre ustedes no se aparta de todas sus propias posesiones o sus posesiones, no puede ser discípulo mío. 34. Calón unto jalas, pues buena es la sal, eandecaito jalas morance, pero si inclusive la sal se vuelve torpe, literalmente, esto es moraino, es tratar de tonto o de torpe a alguien o hacerlo torpe o tonto. En voz pasiva, que es el caso, es volverse tonto, volverse torpe. Obviamente la sal no es inteligente ni torpe, pero el sentido es, así como Mateo lo pone en el texto paralelo, perder el sabor, ¿no es cierto? Ese es el sentido aquí. Igualmente el moros, el término moros que está aquí por detrás, es el mismo término que la literatura sapiencial en Proverbios utiliza para el necio, ¿no es cierto? Y esta imagen de la sal referente a los discípulos suyos o a los que pretenden ser discípulos suyos, obviamente tiene toda esta connotación. Una sal insípida equivale a un discípulo necio o a uno que en realidad no es un verdadero discípulo. Así que buena es la sal, pero si la sal se estupidiza o pierde su sabor, entini articesetai. ¿Cómo o con qué? El en aquí es instrumental. ¿Cómo o por qué medio, con qué cosa va a ser recuperada o va a ser sazonada? Artío es arreglar algo que está roto, o en este caso es sazonar algo, ¿no? Ute eis gen, ute eis coprian, euceton estin. Ni para la tierra, ni para el estiércol es apto, es bueno, es apropiado. Exobalo sin auto, sino que lo arrojarán afuera. En la primera línea del versículo 35, los comentaristas muchas veces tratan de especular un poco con qué es esto de servir una sal que sirve para la tierra o una sal que sirve para el estiércol, como abono. No hay certeza de que haya habido prácticas de estas, pero obviamente estos dos lugares, la tierra, que es donde uno pisa y donde puede estar la cosa totalmente, las cosas más sucias pueden estar, o el estiércol también como abono es de las cosas más bajas y corrompidas también, ¿no es cierto? Así que esa sal que pierde su sabor no tiene arreglo y es tirada, ni siquiera sirve para los lugares más bajos o más contaminados en realidad, ¿no? Sino que es echada afuera, es tirada afuera. Jo ejon ota akuein
acueto. El que tiene oídos para oír, oiga. Así termina nuestro texto, un texto tremendo en el planteo que está trayendo sobre los discípulos, y muy fuerte como lo han sido los textos previos que hemos considerado también en el ciclo trienal. Lucas aquí nos está presentando a un Jesús yendo hacia Jerusalén con nosotros, con sus discípulos, pero planteando los términos más duros del discipulado y del ir con él hacia la cruz, hacia Jerusalén. Repasando la estructura de todo este texto, un comentario tenía aquí en relación al versículo 33 sobre el apartarse de las propiedades, de las posesiones, que es la tercera condición que Jesús está trayendo aquí en el texto. Anticipa obviamente el cuadro que vemos en la iglesia de Jerusalén de los cristianos vendiendo todo, deshaciéndose de sus propiedades y poniéndolas en la fosa común o en el fondo común de aquellos primeros cristianos. Fitzmayer, un comentarista de nuestro texto, analiza o hace un repaso y un estudio un poquito de Lucas Hechos y cómo el autor de Lucas Hechos piensa el tema de las propiedades o de la ética cristiana en torno a las posesiones, y así en ese análisis él concluye algo así como lo que puse ahí en forma bien breve. Lucas mantiene una especie de tensión entre el desprendimiento radical de las posesiones, como el que está planteando aquí en nuestro texto, y en otros casos un uso moderado de las posesiones. Entonces no vamos a tener siempre al rico o al que tiene posesiones como el malo de la película en Lucas Hechos. Tenemos muchos creyentes que preservan sus propiedades y que no son criticados por esto, pero de todos modos sí Lucas tiene una concentración importante en el tema de ser cristiano y el uso de las propiedades o de las riquezas. Nuestro texto, no, como las otras dos primeras condiciones que puso Jesús en los primeros versículos, nos presenta la versión más radical o más dura de la ética sobre las propiedades, tanto en boca de Jesús como en el narrador Lucas, ¿no es cierto? Con respecto a la última frase con la que termina, esto lo tuvo Lucas también en el llamado al discipulado, si mal no recuerdo, capítulo 9, tuvo exactamente la misma frase, sí, capítulo 9, versículo 62, vuelve a resonar esta misma frase: el que tenga oídos para oír, oiga, como el llamado a tomar en serio las palabras que Jesús está presentando aquí, que está planteándole a sus discípulos. Arthur Just comenta sobre esta misma frase: una vez más Jesús llama a las multitudes a volverse oidores de la palabra, esto es, catecúmenos que van detrás de él hacia Jerusalén, hacia la cruz y más allá, hacia la tumba vacía y el éxodo celestial. Pero para ser oidores de la palabra, ellos deben tomar en serio la naturaleza del llamado con que Jesús los inserta en una nueva familia, los hace llevar su cruz y renunciar a sus posesiones. El camino al cielo pasa por el Calvario. Y esto es realmente el sentido del texto en general para el evangelio, del Evangelio del domingo, es el sacudón a esta gran multitud de discípulos o de pretendientes de discípulos, el sacudón para entender que esto no es juego, ir detrás de Jesús, ir juntamente con Jesús, hacer camino juntamente con Jesús, no es algo ligero. Tiene todas estas consecuencias e implicancias, mejor dicho, y esta configuración de muerte a nuestra vida mundana y nuestro apego al mundo. Repasamos la estructura del texto para
para tener un poquito una visión más panorámica, tuvimos mucho texto y un poco como vamos a ver ahora en el gráfico, un poco casi mezclado una cosa con la otra, ¿no es cierto? El texto empezó con este marco narrativo describiéndonos esa algarabía o ese gozo de los muchos que lo siguen a Jesús, y frente a ese marco narrativo entonces Jesús pone estas tres condiciones de exclusión, es decir, ¿quién no puede ser sus discípulos? Obviamente en reacción a lo multitudinario del seguimiento a Jesús y obviamente leyendo el corazón de esta gran multitud que lo sigue, pero que lo sigue en forma entusiasta simplemente, ya sea, como vamos a expresarlo ahora en un momento, por un entusiasmo exitista, pretendiendo o imaginando que ir con Jesús a Jerusalén significa tomar el poder y lograr el cumplimiento de los sueños carnales y mundanos, o un entusiasmo frívolo, un entusiasmo casi sin bases y sin conciencia detrás de qué estamos corriendo. Eh, Frente a ese entusiasmo de la multitud que lo sigue, Jesús presenta estas tres condiciones de exclusión que son realmente lapidarias. No se puede seguir detrás de él, no puede ser discípulo quien ama al mundo y sus relaciones del mundo. No se puede ser discípulo suyo si uno no está dispuesto o si, mejor dicho, si uno no toma la cruz, si uno no muere juntamente con Cristo. Y no se puede ser discípulo suyo si se preserva el apego a las riquezas. Las tres grandes condiciones de exclusión con las que Jesús está dándole una especie de parada de carro brutal a esta multitud que lo sigue y que evidentemente lo estaba siguiendo con ese entusiasmo, como decíamos recién. Pero entre versículo 27 y 33 tenemos estas dos parábolas, del cálculo para poder construir y también el cálculo para salir a la batalla, y después del versículo 33 todavía tenemos una tercera parábola, la de la sal que pierde su sabor. El texto termina entonces casi volviendo o enmarcando todo el discurso con el llamado final a oír en serio o a tomar en serio las palabras de Jesús. Así que el contraste entre la algarabía o el gozo inicial y el dramático llamado final a tomar en serio su palabra, nos pone, es como un balde de agua fría sobre toda esta multitud que venía tan fervorosa y tan entusiasmada, ¿no es cierto? En el medio tenemos todo este discurso realmente, como decimos, dramático, muy, muy fuerte. Jesús habla entonces para bloquear un seguimiento por entusiasmo, y un seguimiento de entusiastas, ya sea por exitismo o por frivolidad. No lo sabemos y creo que es mejor ni siquiera definirlo, es mejor abrir el abanico del entusiasmo porque ambas cosas van de la mano. El ser entusiasta religioso por ilusionarse con éxitos y con logros superficiales y mundanos, o el ser entusiasta por mera frivolidad, porque está lindo y tal vez está bueno, entonces vamos detrás de Jesús, pero ni siquiera pensamos en qué estamos haciendo, ni quién es este Jesús, ni para qué estamos con tanto entusiasmo. Las tres parábolas son tan lapidarias como las tres condiciones de exclusión del discipulado que Jesús presenta aquí. Las dos primeras parábolas, la de la construcción y la de la batalla, eliminan el después veremos, con el que tantos evidentemente seguían a Jesús, lo seguimos y bueno, después veremos qué pasa. No, esto no es posible. ¿Quién construye algo sin calcular si tiene con qué construir? ¿O quién sale a la batalla sin calcular si tiene con qué enfrentar al enemigo?
Y la última parábola expone las consecuencias de ese después veremos. Una sal que deja de estar salada o un discípulo que cae, un discípulo entusiasta que cae del discipulado, se vuelve como sal insípida. Y las consecuencias son estas de las que habló esta parábola. No sé si hay preguntas, hermanos, o comentarios. Tenemos a Limbert y a Benjamín. Samuel me parece que no está yendo y viniendo porque está justo mudándose, así que nos dejó conectados y salió un momento. Pero si hay preguntas o comentarios sobre la parte de la traducción en la que estuvimos o esta última parte sobre la estructura, bienvenidos para hacerlo. Si no, avanzamos un poco más. Limbert. Bueno, por mi parte, agradecido simplemente, no tengo ningún comentario y disculpas por la demora también. No, por favor, bienvenidos siempre. El video igual queda en la red, así que después pueden ver la parte anterior, no hay problema. Vamos pues estamos un poco Roberto, yo, avanzados de tiempo. Benjamín, sí, perdón. perdón, quisiera solo hacer una comentario y pregunta para ti. Pensando un poco en todo lo que hemos visto los domingos pasados o lo que se ha repasado en el leccionario y ahora lo que tenemos hoy, cuando uno continúa en el capítulo 15 de Lucas, vemos ese contraste entre los cobradores de impuestos y pecadores que se acercan para escuchar, ¿no?, a Jesús y aquellos fariseos que siguen murmurando y no reconociendo a quién tienen delante. Entonces, Ujú. Roberto, simplemente digo, siempre es difícil como tocar todos estos temas, ¿no?, tan juntos, pero el Evangelio tendría que ver entonces con el reconocimiento de que aquel que nos llama es la palabra que se hizo carne, o realmente uno necesita más bien ir a estas tres condiciones de exclusión para entender más nuestra condición de apegos al mundo, o cómo se relaciona esto con los fariseos. Bueno, obviamente hay muchos eh, como relación, pero cómo se toca esto en la predicación. Bueno, hay varias preguntas. Una es, o varias partes de la pregunta, si mal no entiendo. Una es el manejo de ley evangelio, otra vez en un texto como este. Pobres, yo no predico el domingo sobre este texto, tengo que predicar, pero voy a predicar sobre otro texto porque es fiesta de aniversario de la congregación donde participo aquí en Buenos Aires. Así que pobre el que tiene que predicar esto después de venir predicando textos tan duros realmente como los que tenemos en domingo tras domingo en una seguidiza aquí en el leccionario trienal. El texto en sí tiene toda esta dureza y es realmente, como decíamos, esa parada de carro al entusiasmo, que va casi diametralmente opuesto a lo que quisiéramos como predicadores. Y tal vez en nuestra Latinoamérica, tan golpeada por tantas cosas y tan sufrida por tantas cosas, lo que menos queremos hacer es eh, desalentar a nuestra gente con lo que estamos enseñando y traer baldazos de agua fría sobre nuestra congregación cuando quizá ni siquiera está entusiasmada o tal vez se está entusiasmando con algo y nosotros venimos con una predicación que es tan dura como la que escuchamos. Eh, es nuestra tarea, en realidad, dejar que Jesús hable semejantes palabras también a nuestra gente, porque no por nada la pronunció y la pronunció en este caso no para fariseos y escribas enemigos o antagónicos, sino para la multitud que iba haciendo camino juntamente con él, como lo dice el primer versículo 25. Así que este es un texto para la iglesia, para la multitud que viene a la iglesia y que vino en torno a Jesús y que vino en torno a las iglesias paulinas para las que escribe Lucas su evangelio. ¿Cómo traer al evangelio en un texto de tanta ley? Vamos a tener unas consideraciones ahora en un momento. La relación, la otra parte de tu pregunta es la relación entre nuestro texto y Lucas 15. Obviamente expone el bálsamo que representa Lucas 15
para el lector que viene y para el predicador que tenga que predicar este domingo todavía leí un texto tan fuerte de ley, el domingo que viene va a tener mejores noticias para dar con Lucas 15, al fin, texto tan dulce como la de las parábolas, ¿no es cierto? Eh, Ahora, desde el punto de vista narrativo, en lo que está sucediendo dentro de Lucas, la relación de Lucas 14 con Lucas 15, eh, sí tenemos este contraste claro, obviamente, de ley o de un texto muy fuerte de condena después de una seguidilla de textos de condena, eh, con el gran texto o los grandes textos de Evangelio que vienen ahora y que Lucas luego nos va a abrir. Parte propia de la dinámica del predicador y de la palabra de Dios, en términos de los profetas mismos, ¿no es cierto? Que anuncian la redención de Israel, no sin antes aplastar a todo lo que hay que aplastar. Así en el Antiguo Testamento lo tenemos a esto una y otra vez en los profetas. En Lucas tuvimos esto en todo el capítulo 14 realmente, ¿no es cierto? La mundanalidad con la que los fariseos actuaron en el banquete, que abrió toda una palabra de ética del banquete, de condena del fariseísmo, y ahora Jesús también aplastando lo que tiene que aplastar, ya no en el antagónico o el opositor fariseo, sino ahora en los mismos seguidores suyos que vienen con tanto entusiasmo, pero que vienen con un entusiasmo tan mundano como, como la pretensión de soberbia o el despliegue de soberbia de los fariseos en el comienzo del capítulo 14. Eh, Así que lo que Lucas está haciendo aquí es básicamente eso, ¿no? Es aplastar todo viejo hombre que aparece en la narrativa de Lucas en el capítulo 14 para después dar paso a la preciosa noticia de rescate del perdido y del valor que tiene el perdido eh, en, en, las imágenes de la oveja, de la moneda y del hijo pródigo, ¿no es cierto? No sé si responde bien a tu pregunta, Benjamín. Sí, sí, Roberto, muchas gracias. No, por favor. Solo brevemente algunas cuestiones con respecto a la interpretación del texto. Había bastante para traer aquí, pero me parece que voy a pasar por alto algunas cuestiones. Sí, me parece interesante algo que el teólogo luterano mártir del siglo pasado, Dietrich Bonhoeffer, escribe en uno de los capítulos del llamado el costo de la gracia o el precio de la gracia. El capítulo se titula El seguimiento y el individuo. Allí Bonhoeffer toca justamente nuestro texto y él tiene unas consideraciones, me parece, interesantes realmente. Leo para ir rápido directamente, sin comentar nada. Allí Bonhoeffer, esto es como un resumen de las ideas que tiene en ese capítulo. Dice Bonhoeffer, el llamamiento de Cristo constituye a la persona como individuo. No es padre, ni madre, hermano, ni hermana, esposa, ni hijo lo que lo determina a uno como individuo. Cristo con su llamamiento se ubica en el medio, como una barrera entre él y su vida natural, entre la persona y la vida natural. Él se hace mediador no solo entre el hombre y Dios, sino entre el hombre y los demás hombres, entre el hombre y la realidad. Pero esto no nos confronta como un ideal ético por el que optamos, sino como una realidad ya dada en su misma palabra como mediador. Si fuera un ideal por el que optamos o por el que tenemos que optar, no existiría la brecha entre nosotros y la realidad, pues ese ideal sería una opción más, quizá la más importante entre las muchas en nuestra relación directa con el mundo. El llamamiento de Jesús nos enseña que nuestra relación con el mundo estaba construida sobre una ilusión, y esa ilusión es de pretender tener una relación inmediata con el mundo.
que yo sea de mis padres o mis padres me pertenezcan a mí o mis hijos me pertenezcan a mí, o que las posesiones sean realmente mías y yo de ellas. Después de Jesús, no hay para sus discípulos ninguna relación inmediata en el plano natural, histórico o vivencial, entre el hijo y su padre, entre el hombre y su esposa, entre el individuo y su pueblo, se halla Cristo, el mediador, puedan o no reconocerle. Para nosotros no hay más camino hacia el prójimo que el que pasa por Cristo, por su palabra y nuestro seguimiento. La inmediatez es una impostura, es una cosa falsa. Quedamos separados así de todo por un abismo infranqueable, pero el mismo Cristo que nos separa del mundo es quien nos une a él. Bonhoeffer entonces toma el caso ejemplar de Abraham para esto que él describe aquí. Abraham tuvo que dejar a sus amigos y a la casa de su padre porque Cristo se puso en el medio, con el llamamiento así en el capítulo 12. Pero también tuvo que ofrecer en sacrificio a Isaac, a su hijo de la promesa. Y él acepta estos llamados así como vienen, sin espiritualizarlos. Pero Abraham recibe de nuevo a Isaac, aunque de forma bastante diferente, por medio de y por causa del mediador. Se refiere aquí Bonhoeffer a la escena del sacrificio de Isaac y cómo Cristo no solamente es quien se pone entre el hijo de la promesa y el mismo Abraham pidiendo el sacrificio al hijo de la promesa, a Isaac, sino que Cristo es el mismo que le devuelve a Isaac, porque provee el cordero así enredado en la mata, en el árbol, en la montaña, y también porque este Isaac, al volver nuevamente a Abraham, le provee la descendencia para que el mediador llegue a encarnarse, a hacerse humano. Abraham baja del monte con Isaac, del mismo modo en que subieron, aunque la situación ha cambiado totalmente. Cristo se puso entre el Padre y el Hijo. Esto no es un ideal por el que podemos optar, sino una realidad dada en la que somos insertados por llamamiento. El caso de Abraham, entonces, lamentablemente no es un texto para el texto de lectura del domingo, pero es fantástico como lo plantea Bonhoeffer aquí. El caso de Abraham justamente es un caso en el que podemos ver este llamamiento de nuestro texto, de morir al Padre, o de odiar a Padre o Hijo, como el que plantea Jesús, en el desprendimiento de este Hijo por causa de Cristo. Cristo se pone en el medio con este llamamiento tan dramático, tan increíble, pero al mismo tiempo es el mismo Cristo el que le devuelve a este Hijo, de modo que ahora la relación de Abraham con Isaac siempre es mediada por Cristo. Él se lo quitó, Él se lo devuelve y es por causa de Cristo que ahora Abraham se sigue relacionando con su hijo. Todas nuestras relaciones, entonces, están siendo impregnadas con Cristo. Lutero dice algo parecido en el Catecismo Mayor en alguna parte, no recuerdo dónde, creo que hacia el final del análisis o la explicación de los mandamientos, diciendo que en toda la creación hemos de ver el mandato o el mandamiento de Dios escrito, porque Él se pone ahí entre yo y todo el resto, como Dios que es para mí y que me da las otras cosas como dones suyos y que me manda a vivir, a servir al prójimo. De modo que entre el otro y mi propia persona está el Dios que da y el Dios que me llama a servir al prójimo. No hay una relación directa, lo que significaría una relación con el mundo sin Dios, sin que sea mediada por Dios. No hay una relación atea con el mundo, con el prójimo, con el Padre, con el Hijo, con la propia vida, sino que Cristo está entre mi persona y todo esto a lo que Jesús llama a menospreciar, a despreciar o a
odiar en los primeros versículos, a sacrificar por causa suya. Ahí queda en el PowerPoint algunos textos de Lutero, pero sí voy a leer dos solamente de Lutero, este de la carta a los romanos y el otro de la carta a los gálatas. Pedro no habría de glorificar a Dios ciñéndose a sí mismo y yendo a donde él quería, aun cuando no iría por mal camino, sino por la senda de la más acendrada justicia. Se refiere Lutero aquí al Pedro, a Juan 21, cuando Jesús dice que va a llegar un día en el que a él lo vistan sin que él lo quiera, que se refiere al martirio impuesto sobre Pedro, ¿no es cierto? Es decir, Pedro no glorifica a Dios con su muerte como eligiéndola, sino que esto le viene de afuera. Mas cuando esa senda de la perfecta justicia propia le fue cerrada y cuando fue a donde no quería, sino a donde lo llevó otro, entonces sí glorificó a Dios. Así tampoco nosotros podemos glorificar a Dios a menos que hagamos lo que no queremos, aún en el caso de nuestras propias obras justas. Mejor dicho, precisamente en el caso de nuestras obras justas, de nuestros buenos propósitos, de nuestras virtudes. Aborrecer así su propia vida, querer en contra del propio querer, ser comprensivo en contra de la propia comprensión, confesarse pecador en contra de la propia convicción de ser justo, escuchar tonterías dirigidas contra la propia sabiduría. Esto es tomar la cruz y llegar a ser discípulo de Cristo y ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. Lutero habla en alguna parte de una pasio pasiva, de una pasión pasiva y no activa, es decir, nuestro ser conformados a Cristo, al crucificado, no es un mandamiento ético primero, sino que es un don. Es un don que si no se recibe, no se tiene, no se obtiene, no se logra. Ninguna de las tres condiciones que pone aquí, el sacrificar todas las relaciones, el tomar la cruz y el dejar a las posesiones, ninguna de las condiciones que Jesús parece estar poniendo aquí o está poniendo aquí para ser discípulo son primero mandatos éticos para ser obedecidos, sino que son regalos duros como ellos son, porque implican la muerte a uno mismo o participar de todo esto que hace a la muerte de Cristo. Pero participar en la cruz de Cristo representa, como Pablo lo dice en Filipenses, el mayor de los bienes que uno como humano puede tener. Morir a todas estas cosas para participar juntamente con Cristo es el mayor de los dones y mayor de los bienes que el Señor pone. Otra cita de Lutero y pasamos a Ley y Evangelio y aquí terminamos. Constructores de torres, esto es en su comentario a los Gálatas, constructores de torres, a lo que se refiere la primera de las parábolas, nadie construye una torre sin hacer cálculos. Constructores de torres, según el ejemplo de los que comenzaron la torre de Babel, son los que confiando en sus propias fuerzas intentan justificarse y salvarse a sí mismos mediante obras de la ley. Y con las poquitas tropas de sus obras quieren hacer frente a Cristo cuando éste venga como juez al que nadie puede resistir. A esta gente Cristo les da el consejo de que primero calculen los gastos y ya verán que nada pueden hacer. Por esto, dejando a un lado todas las presunciones de sabiduría, virtud y justicia, deben pedir condiciones de paz cuando el otro está todavía lejos, desesperando de sí mismos y arrojándose con plena fe a los pies de la misericordia del Rey que viene. Pues así concluye Jesús aquí esa parábola. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Quiere decir, no será cristiano en tanto no te apoyes, no serás cristiano en tanto no te apoyes en la fe sola y rechaces completa y terminantemente tus esfuerzos.
por lograr una justicia propia. Tomar a nuestro texto, como lo hizo la tradición del monasticismo, como una demanda ética elevadísima a la que solamente los perfectos o más espirituales pueden alcanzar, y tal vez como hoy día lo plantean las iglesias carismáticas tantas veces, o los metodistas, por ejemplo, planteando el lenguaje del Evangelio como demandas éticas solamente para los perfectos, es todavía acudir a los propios recursos y salir a la batalla contra la ley de Dios que viene con 20.000, salir a la batalla con solamente 10.000, mis fuerzas y mi justicia y sabiduría. O es emprender la construcción de una nueva Babel, llegar hasta Dios por mi propia fuerza, cuando en realidad no tengo el presupuesto para llegar al final de la construcción, sino que voy a quedar expuesto a la vergüenza y el escándalo como aquellos en la Torre de Babel. Solamente hay un ejército y uno que lucha contra la ley, capaz de vencer a la ley en mi lugar: la justicia de Cristo. Solamente hay un presupuesto para construir el templo de Dios que llega hasta Dios, que es el cuerpo sacrificado de Cristo. De modo que lo que Jesús está planteando aquí con estas parábolas no es justamente hagan cálculos para ver cuánto compromiso tienen que tener y alcancen esa justicia, sino reconozcan el costo extremo, inalcanzable del discipulado, y vayan a donde sí tienen todo esto, que es en mí mismo, es corriendo detrás de mí, no tras su justicia y no jugando a varias puntas en forma mundana, sino yendo detrás de mí para morir a su propia carne. Las tres condiciones, en términos de ley y evangelio ahora, las tres condiciones de exclusión nos dejan afuera a todos. Son inalcanzables para mí, para ti y para cualquier humano. ¿Quién no vive bajo la ilusión y pretensión de control y de autonomía, o de esa vida y relaciones inmediatas de las que hablaba Bonhoeffer? Esto representa, y nuestro texto representa, una gran frustración de todo entusiasmo, un entusiasmo por exitismo o por frivolidad, como hablábamos hace un momento. Pero, el gran pero del Evangelio, las condiciones de nuestro texto: morir al Padre, tomar la cruz y ser despojado de todo, esas tres condiciones que pone Jesús aquí, lo describen a Él en realidad, y solamente a Él, en su perfección y en su pasión en nuestro favor. Él fue el maldito para el Padre. Él tomó la cruz por todos. Y Él fue despojado de todo. Pero haciendo esto se volvió la piedra angular sobre la que se construye el edificio en el que muchos son insertados como piedras. Él es el vencedor en la batalla en favor de los suyos. Y Él es el incorruptible como la sal, que purifica y que previene contra toda contaminación en su propia resurrección, en su propio cuerpo, liberado de las ataduras del decaimiento. Él es quien nos da estas condiciones suyas, propias suyas, a los humanos por medio del llamamiento del Evangelio. Al llamarnos, Él nos ubica, nos inserta en esa realidad suya extrema, de muerte a toda relación de dominio, de control y de posesión del mundo, pero de vida para Él y de vida a los muchos padres y hermanos, a la mucha vida y a la mucha pureza y riqueza que se abre por la obra de muerte y resurrección en nuestro favor, y que se hace nuestra como herencia verdadera ya hoy en la vida que la Iglesia disfruta, en torno a los sacramentos especialmente, donde tenemos tantos hermanos, más allá de los que podemos imaginar y ver, donde tenemos tanta vida
más allá de la muerte que nuestros ojos de la carne ven, y donde tenemos tanta abundancia de riqueza como la que Cristo mismo representa para nosotros y nos inaugura en el sacramento del altar especialmente. El texto es una gran ley de destrucción de todo nuestro entusiasmo y de nuestra pretensión de control y de seguir siendo autónomos en las relaciones personales, en el control de nuestra vida y en el control de nuestras posesiones. Es muerte a todo esto y aplastamiento de todo esto, pero es un gran llamamiento a ser conformados con Cristo, a su imagen, el maldito del Padre, el que tomó la cruz por nosotros y el despojado de todas sus propiedades a fin de darnos a cambio todo esto que no teníamos en realidad, pero que fue abierto para nosotros en la muerte y resurrección de Cristo. Otras lecturas, no vamos a detenernos en esto, lo tienen ahí, son excelentes lecturas realmente, o muy resonando mucho al texto del Evangelio en términos de dos caminos, básicamente. Hermanos, perdonen por lo largo y gracias por la paciencia también. No sé si hay algún comentario o pregunta breve. Tiempo no tenemos, pero tampoco los quiero cortar de golpe. Ya el texto nos corta de golpe a todos, pero... Bien, si no hay más comentarios, tal vez volviendo al tema de ley evangelio y de promesa aquí, el texto por naturaleza obviamente es esa ley que lapida toda nuestra carne, pero en términos bautismales, el morir a la carne es el abrir las puertas para que el nuevo Adán viva y se levante. De modo que el énfasis evangélico que pertenece a nuestra predicación no hemos de perderlo ni hemos de olvidarlo, sino al contrario. Hemos de esforzarnos por afirmar a nuestra gente en toda la familia que se le abre a partir del bautismo, en toda la vida y el gozo que se nos abre a partir del seguir a Cristo y en toda la riqueza que se desborda sobre nosotros en la vida cristiana. De modo que esta versión positiva de lo negativo que nos trae el Evangelio, el texto en sí, no solamente es algo artificial impuesto sobre el texto, sino que es nuestra responsabilidad como predicadores. Dar voz a la ley como ella está hablando y resonando en el texto, para especialmente ir al Evangelio gozoso, en el que afirmamos a nuestra gente en toda la gran herencia que sí tenemos al ir detrás del crucificado. Que el Señor los bendiga y les dé una buena semana y también una buena predicación el domingo. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.